Diego vive con su mamá y sus hermanos en una pequeña casa en el bosque. Un día, Diego está en el bosque y ve un fantasma. Diego grita y cae al suelo. La mamá de Diego lo escucha y corre a recogerlo. Todos sus hermanos le preguntan qué le pasa y qué vio. Diego no les puede decir, tiene demasiado miedo. En la casa, la mamá de Diego le dice que coma algo para sentirse mejor. La mamá de Diego le prepara la hamaca para él. Diego se acuesta en la hamaca para descansar. Al día siguiente, Diego mira hacia el bosque y quiere volver a entrar. Su madre dice que debe permanecer fuera del bosque hasta que sea un adulto. 20 años después, Diego finalmente decide irse de casa por una aventura. Lo primero que hace es pasear por su pueblo una última vez. Las calles son oscuras y tranquilas, solo puedes ver las sombras. Se queda en el pueblo para la noche y se va cuando sale el sol. Quiere caminar por el bosque para encontrar al fantasma otra vez. Mientras camina, piensa en todas las cosas maravillosas que ve. Él ve acantilados a lo largo del océano. Ve una cadena montañosa y piensa que nadie podría ser más hermoso. Ve a los conejos jugar en la hierba alta. A veces se encuentra con pequeñas granjas y casas. Una casa incluso tiene 2 hermosos y coloridos pájaros como mascotas. Donde quiera que iba, buscaba el fantasma del bosque. Un día, en un pequeño pueblo, Diego llegó a una iglesia. La iglesia tenía una habitación y un campanario. Diego decidió entrar para encontrarse con la gente del pueblo. Dentro de la iglesia solo había una persona, una vieja mujer. La mujer le sonrió y lo invitó a sentarse a su lado. Diego le habló a sus viajes y del fantasma que buscaba. Después de escucharlo, la mujer se ofrece a contarle los secretos del bosque, si él está dispuesto a pagar el precio. ¿Puedes hablarme del fantasma? Diego no podía creer que por fin podría enterarse de su fantasma. Pagaría cualquier precio por saber después de tantos años. Ella no es un fantasma, ella es la madre del bosque. Ella es vida y luz. Solo se muestra a las personas que necesita. Te necesita para algo y este conocimiento viene con una trampa. Ahora que lo sabes, estás atado a ella y a su bosque. Puedes que nunca te vayas. La mujer miró a Diego, esperando que hable. Diego miró a la mujer por un momento. Te conozco. ¿Por qué? La mujer le sonrió y miró por la ventana. Nos conocimos hace tantos años, cuando eras solo un niño jugando en el bosque. Desde ese momento, supe que serías tú quien nos protegería. Los hombres vienen del este. Tomarán el bosque para ellos. Mi bosque morirá. Mientras la mujer hablaba, Diego vio que las estaciones afuera de la ventana comenzaban a cambiar. El verano se convirtió en otoño y el otoño se convirtió en invierno. Era casi primavera cuando la mujer habló otra vez. ¿Nos ayudarás? Claro. Después de esperar tanto para saber la verdad, Diego no podía dejar morir el bosque. Aunque eso signifique renunciar a todo lo que sabré sobre ti se habrá ido. Solo tu alma permanecerá aquí con nosotros. Diego pensó en todas las cosas hermosas y sorprendentes que había visto en sus viajes. Los animales, la gente, las montañas y las plantas. Sí, lo haré. La madre se paró y caminó afuera. Diego la siguió en paz con su decisión. Sintió la tierra bajo de sus pies y vio el sol brillando en el cielo. La madre volteó a mirar a Diego.
Las montañas protegen mi bosque por todos lados, excepto por el este. Escucharás la llamada de las montañas. Incluso hoy, la madre y su bosque permanecen intactos. La gente vive en paz y los animales prosperan. Nadie entra y nadie sale. Dicen que si viajes a las montañas, todavía puedes ver a Diego, el hombre en la montaña.